Seguimos con la cuarta parte. En Babilonia, en el tiempo del profeta Daniel, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. También por profecía se anticipó del advenimiento del Mesías y señaló el espacio del tiempo en el que transcurriría su cumplimiento. Daniel capítulo 9, versículo 24, habla de las 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. De esta manera, Dios predeterminó, anticipó o predestinó cuánto tiempo iban a gobernar Satanás y los hombres sobre la tierra. Y en Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Evidentemente se refleja de cuánto tiempo Dios les prefijó, a su vez les puso un límite a su habitación de cuánto tiempo iban a gobernar sobre la tierra. Veamos un ejemplo. Hipotéticamente, para entenderlo sería así. Dios dejó como un contrato, un acuerdo de un límite de tiempo, el cual determina hasta cuándo va a estar ese acuerdo. Se cumple el tiempo pactado, se anula el contrato. El rey Salomón, por si de alguna manera, por si decirlo, el físico teórico de la Biblia dijo en Eclesiastés capítulo 1 versículo 3, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 3. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 6. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Versículo 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? El rey Salomón se dio cuenta de todo lo que acontecía debajo del sol y llegó a esta conclusión en que todo está regido y acontece durante un tiempo. Y por eso dijo, todo tiene su tiempo. El proyecto del plan de Dios de su recuperación de su gobierno en la tierra también tiene un tiempo. Ni más ni menos en cuanto a la gobernación de los hombres. ¿Qué hace Dios? En paso del cumplimiento de los tiempos, utilizó la profecía y utilizó los profetas. ¿Por qué decimos los utilizó? Porque los profetas ya no existen, los reales están en la Biblia. Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no hizo y no hará nada si antes no hubiese habido revelación de los tiempos. ¿Cuánto tiempo? 7 tiempos, 7000 años. ¿Dónde está la profecía de los 7 tiempos? Está en el libro de Daniel capítulo 4. Esta profecía tiene forma y tiene fondo. La forma de esta profecía es el reinado del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero el fondo de la profecía es el reinado de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Notemos la clave de esta profecía es el árbol, el cual representa la soberanía de Dios, el cual está en medio de la tierra y quiere decir que la gobernación y la soberanía de Dios sobre la tierra.
Y así lo refleja Génesis, capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Este árbol representa la gobernación y la soberanía de Dios. Tanto Daniel capítulo 4, versículo 10, como Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, están entrelazados al decir de que el árbol que está en medio representa la gobernación y la soberanía de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Daniel capítulo 4, versículo 11 dice: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Esa gobernación sostenía toda la tierra, y también estaba puesta en el cielo. ¿Quién tenía la gobernación absoluta del cielo y de la tierra? Dios. ¿Nabucodonosor? No, porque solamente era rey de Babilonia, por lo tanto esta descripción no puede dársele a Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 12 dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Y así la Biblia confirma de quien puede sustentar toda su creación, ese es Jehová, el Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto quiere decir de que la gobernación de Dios es autosustentable. Hemos visto, el árbol simboliza la gobernación absoluta de Dios, que estaba en la tierra bajo esa gobernación completa, absoluta y perfecta. Toda su creación era suplida porque en su follaje encontraban sustento las aves y las bestias del campo, todos los confines de la tierra. Y Daniel capítulo 4, versículo 13 dice que en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí, un vigilante y santo descendía del cielo. Versículo 14, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad sus frutos, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. En la visión, el fondo encontramos de que el árbol representa la soberanía de Dios, la gobernación absoluta de Dios. En el principio, porque Dios gobernaba en el cielo y gobernaba en la tierra, porque su copa y su follaje llegaba hasta el cielo. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, Dios gobernaba en el cielo y gobernaba en la tierra porque dice que su copa y su follaje llegaba hasta el cielo. Segundo, esa gobernación era tan perfecta, completa y autosuficiente y eficaz que del follaje de ese árbol, es decir, de la gobernación de Dios, se sustentaba toda la tierra, de la creación de Dios sobre la tierra. Pero luego, por alguna razón, la cual ya entendemos, por la rebelión del hombre y Satanás, del cielo viene un representante de Dios que dice con voz fuerte: corten el árbol. Y esto significa cortar la soberanía y la gobernación de Dios sobre la tierra. Y como consecuencia, las aves, las bestias se fueron, porque ya Dios dejó de alimentar la humanidad. Ahora, ellos tenían que hacerlo por sus propios medios, porque ellos decidieron no estar más bajo la gobernación de Dios. La pregunta es: ¿quién cortó el árbol? ¿Acaso fue Satanás? No. ¿Acaso fueron los hombres? No. El árbol lo cortó un vigilante y santo que descendía del cielo. La orden venía del mismo Dios. Él mismo dijo: hasta aquí llega mi gobernación, y cortaremos el árbol, el cual quiere decir su gobernación sobre la tierra. Sin ninguna duda, el árbol representa la soberanía y la gobernación de Dios sobre la tierra, pero al ser cortado, la gobernación le perteneció a Satanás y los hombres, y pasó. Versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Aquí hay una esperanza, porque Dios dijo: corten el árbol, pero no lo desarraiguen porque retoñará.
y volverá a su posición inicial. Aquí Dios tenía dos opciones. 1. Cortar el árbol desde la raíz. 2. Cortar el árbol dejando un tocón simbólico. Dios dijo, corten el árbol, pero no le saquen la raíz porque todavía no es el tiempo. Le pondrán una abrazadera de hierro y de bronce que le impida que crezca por un tiempo. Se necesitaría tiempo para que el árbol empezara a echar ramas y follaje, creciera, se multiplicara y diera fruto y llegara hasta el cielo, para así mostrar su soberanía. Hay un árbol, estaba plantado en la tierra y la punta de su follaje llegaba hasta el cielo. Representa la soberanía absoluta y la gobernación de Dios universal, porque Dios gobernaba en todo lugar, pero hubo una rebelión y Dios decidió por justicia y por su reputación. Dijo, corten el árbol, pero dejen una parte de su tocón. Yo voy a esperar un tiempo, y eso representa las ligaduras de hierro y de bronce, que dijo, y tuvo que esperar, pero con el paso del tiempo, ese pedazo del árbol que tiene sus raíces echará hojas, ramas, follaje, y un día llegará a tener la misma altura, pero para eso tendría que pasar tiempo, 7 tiempos. Y el versículo 15 dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte. Entre la hierba de la tierra hay esperanza para la tierra. Y es cuando comienzan a aparecer las bestias bíblicas y aplican entre los gobiernos de los hombres. Versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y Satanás y los hombres hoy tienen dominio y gobernación, no es porque su rebelión se la hubiesen arrebatado a Dios por la fuerza, no, es porque Dios le cedió la gobernación. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se encuentren sobre la tierra. Y en Lucas capítulo 4, versículo 6, Satanás le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Simbólicamente, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y Lucas capítulo 4, versículo 6, confirman de que Jehová el Dios le cedió la gobernación a Satanás y a los hombres por un principio de su reputación en su justicia. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.